El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks, temporada 1, capítulo 17. ¿Silent Hill fue siempre bien recibido por el público y la crítica? Bienvenidos una vez más a The Monster Lurks. Esperamos que estén pasando una agradable estancia en lo que tenemos su atención en este capítulo. De inicio, les diremos que será un poco polémico, como si eso no nos agradara por aquí. Porque contrario a lo que se cree, Silent Hill no fue en un inicio considerado la joya y obra de culto que es hoy en día, y aún más, los fans de Resident Evil tuvieron muchas reservas e incluso llegaron a hacer comparaciones entre uno y otro para demostrar algún tipo de superioridad favorable a la insignia de Capcom. Obviamente no hablamos de todos los fans de Resident Evil, pero estas escenas se repitieron por cartas a revistas, opiniones en los foros de la internet de aquellos tiempos. Y desafortunadamente aún existen personas que opinan como los que hemos mencionado, pero además teniendo como referente juegos de generaciones posteriores que, con sus mejores gráficos, los cuales es injusto comparar y mencionar, se ostentan como mejores. Este tema sobre los gráficos ya lo hemos tratado antes, y seguiremos hablando al respecto en posteriores capítulos. El 31 de agosto de 1999 se publicaba el número 32 de la revista PlayStation Magazine, edición española, un número dedicado en su artículo principal a Silent Hill, que no tenía mucho de haberse estrenado, pero además era un tema ya recurrente en las revistas especializadas en videojuegos. Por supuesto, en esa época ya comenzaba a tener auge entre el público Silent Hill debido a que su historia era preferida por un amplio sector que gustaba del género del horror. En ese mismo número, en la sección Cartas a la redacción, escribía un fan precisamente de Resident Evil, muy molesto con los editores que hablaban bien de Silent Hill y ya desde hacía algún tiempo que habían visto sus avances en una E3. De hecho, en ese mismo número, en sus valoraciones, decían que no podían otorgar menos de 10 sobre 10 o quizá otorgar un 12 sobre 10 o en todo caso bajarle a 8 sobre 10 a los demás juegos que habían dado dicha calificación perfecta. La carta del enojado fan decía lo siguiente: el pasado 7 de mayo compré el juegazo Metal Gear Solid. En el mismo estuche venía una demo jugable de Silent Hill, así que pude disfrutar de lo que va a ser el nuevo adalid de los survival horror. La verdad es que cuando lo vi me pareció mentira que se os llegara a pasar por la cabeza el hecho de compararlo con el inigualable, inimitable, insuperable, todopoderoso, genial y único Resident Evil 2. Para empezar, digamos que eso de los escenarios 3D está muy bien, pero el nivel gráfico deja muchísimo que desear tanto en los fondos como en la animación del protagonista o en la construcción de los enemigos, que ya no asustan por su supuestamente demoníaco aspecto, sino por el bajo nivel de detalle que ostentan tanto en su persona como en sus actos. Las cámaras, ese apartado del juego que tanto habéis alabado, se vuelven locas cuando corres por los callejones, de modo que nunca sabes muy bien dónde estás, si ya has estado allí o simplemente por dónde se sale. Este juego de cámaras apoyado en la omnipresente oscuridad y la poca fiabilidad de la fuente de luz, la linterna de este individuo llamado Marilyn Manson, son una combinación perfecta para que te pierdas una vez y otra, así hasta que acabas hasta los mismísimos de ese asqueroso callejón situado en ese maldito pueblucho americano en el que, aparte de esa estúpida niñata llamada Cheryl, y que por mí se podría quedar allí y contraer nupcias con algunos de los hermosos ejemplares que pueblan el colegio, no se te ha perdido nada. Por último, mención especial para dos detalles. Primero, decíais en no sé qué número de vuestra revista, que sí que mola, que las armas de fuego eran más reales que las de Resident Evil 2, pero el hecho de que el fistro del protagonista no recargue cuando hacía el cargador resta mucha credibilidad. Y segundo,
El hecho de que al desenfundar la pistola ya apunte automáticamente al enemigo más cercano anula la posibilidad de que este juego iguale en tensión al de Capcom. No creo que sea Silent Hill el encargado de destronar a la joya por excelencia de este género. RE2 está por encima, si no en todos, en el 80% de los aspectos que confieren belleza a un juego. Con ese índice, Silent Hill no pasa de ser un burdo aspirante que quedará co en el primer asalto. Álvaro Pumar Ortigueira, A Coruña, España. Y la redacción de la revista le respondió a Álvaro lo siguiente. Silent Hill no puede competir con la estética de Resident Evil, porque tampoco lo pretende. Silent Hill es de terror, de misterio si quieres, y Resident Evil es simplemente gore mal hecho. Por cierto, revisa tu Resident Evil 2, por favor. No queremos convencer a nadie a que rechace algo tan divertido como la serie de Capcom, pero decir que es mejor que Silent Hill en el 80% de los aspectos no es objetivo, y menos a partir de una demo. No podemos estar de acuerdo, pero tampoco es necesario. Mola la diversidad de opiniones. De todas formas, no desdeñes el juego completo, que, por cierto, ya está a la venta. Alquílalo al menos, le echas un vistazo y nos escribes. Compartimos en gran medida la opinión de los editores, y de igual manera no queremos convencer a nadie de nuestros propios juicios sobre Silent Hill. Estamos más que abiertos al diálogo, al debate y al intercambio de opiniones respetuosas. Ustedes pueden animarse a comentar lo que piensan sobre Silent Hill y Resident Evil en la sección de comentarios, y ya nosotros estaremos conversando con ustedes y haciendo nuevos contenidos según nuestros intercambios. Respecto al realismo de Silent Hill, pues no podemos estar más convencidos de que es bastante realista. La pistola sí que debes recargarla. Incluso se ve la animación de cuando Harry recarga, pero esto ocurre solo en modos con mayor dificultad. De igual manera, el apuntar automáticamente a los enemigos es un asunto del modo fácil o normal. En el modo difícil puedes perder y fallar con mucha frecuencia, además de que las municiones escasean bastante. Otro asunto harto criticado y que hemos mencionado también en el pasado es lo de chocar en una pared si te sigues de frente. Un asunto que sinceramente en su momento nos sorprendió justamente porque es un apartado que brinda sorpresa, realismo y desesperación cuando estás huyendo. La niebla y la oscuridad dominantes igualmente fueron ese hito que convirtió al juego en una obra maestra, y que ahora todo mundo, incluido Capcom, está imitando junto con el asunto de la linterna, que iluminaba en tiempo real, no como en Alone in the Dark 4. Bien, Álvaro Pumar Ortigueira no es el único que piensa así. De hecho, varias cartas a la misma revista en otros números opinaron de forma similar cuando compraron Metal Gear y obtuvieron una copia del demo de Silent Hill, algo que se confirma en el artículo central de la misma y en otros números que poseemos. Afortunadamente, hoy en día, las opiniones han cambiado debido a la percepción y reputación que tiene hoy Silent Hill, que también ha llegado a un punto en el que cualquier mal videojuego con su título la gente lo aplaude. En aquellos días no era así, pero la visión más crítica y objetiva hace que veas a cada uno de los juegos como lo que son en realidad, según su contexto. Ya hemos mencionado en otras ocasiones el apartado gráfico de Silent Hill versus Resident Evil, y de hecho de casi cualquier juego de la época, no solo para PlayStation, sino para otros sistemas como Nintendo 64. También hemos hablado de la profunda inspiración de Silent Hill en el apartado estético, tanto lo relativo a lo visual como lo literario. Hemos hablado de su innovación respecto a convertir una limitante en un gran acierto, la niebla, que muchos erróneamente afirman que se trataba de un error o defecto en los gráficos, pero fue eso, una limitante nada más, y otras características que lo hicieron ser lo que es hoy en día. Y esto concierne a la opinión del público, pero también existió la opinión de la crítica, y ocurrió algo similar a tal grado que el juego fue modificado debido a la censura. Esto, por supuesto, como también lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ocurrió solo de forma parcial, ya que la idea, temática, estética e historia principal se mantuvieron siempre. Por supuesto, hablamos de los monstruos con apariencia de infantes o bebés, hablamos de los Grey Child y los Mumblers, y hablamos de un contexto donde esta estética horrorosa, estas apariencias y la historia están bien justificadas. No son puro gore. No son sustos baratos,
No son temáticas de soldados de élite superágiles con armamento militar que van a destruir hordas de zombies creados por un asunto de ciencia, no de magia que finalmente pueden morir luego de haber resucitado. Quizá ya se dan una idea de cómo suena esto. La crítica en ese entonces, al mirar lo que percibieron en las primeras demostraciones en el E3, decían que no era posible que se llegara al extremo de ofrecer a los jugadores la posibilidad de andar en las escuelas matando niños, cosa que luego ocurrió finalmente con el videojuego independiente basado en la masacre de Columbine, que el horror era justo que existieran empresas dedicadas a crear videojuegos que pervertirían la mente de los jugadores, incluyendo a los niños. El asunto es que la crítica reaccionó de forma similar a los fans de Resident Evil. Las criaturas de apariencia infantil eran monstruos creados por Alessa, cuya representación responde a las agresiones que sufrió de niña, algo que no entenderían viendo un segmento minúsculo del juego. No eran niños, y su estética da mucha cuenta de eso, y su historia. Si Silent Hill obtuvo el merecido lugar que tiene hoy en día, fue en gran medida porque la gente que lo disfrutó, independientemente si estaban jugando o nada más observando, se intrigó, sintió miedo, apreció su estética en un contexto en el que no se había observado antes un videojuego, porque recordaron aquella vieja discusión, aún en debate y sin conclusión determinante, de si los videojuegos son un arte o no. Y fue porque un equipo de muchas personas juntaron sus conocimientos literarios, cinéfilos y artísticos, y finalmente informáticos, para crear esta obra que por muchas generaciones más seguirá sorprendiendo. Esto ha sido todo en esta ocasión. Los esperamos la siguiente semana para otro capítulo de The Monster Lurks. Esperamos sus comentarios y recuerden, no vayan a encender la luz.